Buenos días, hermanas. Sigamos disfrutando de la lectura del libro La maravillosa invitación de Dios al hombre. Autor Pedro Don. El versículo de hoy día está en Juan capítulo 13, versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Ese es el versículo para disfrutar en oración. Hoy día nos corresponde la lectura de la página 42 hasta la 44. La glorificación del Hijo del Hombre. Después que Judas salió, el Señor dijo: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Juan 13:31. Judas Iscariote había sido tomado por Satanás. Versículo 27, que pensaba que al matar a Jesús arruinaría el plan de Dios. Ese plan era un secreto, un misterio, oculto desde siglos y edades. Ni siquiera Satanás sabía lo que el Señor había planeado. La salida de Judas Iscariote de la mesa comenzó un proceso irreversible que, al final, glorificaría al Hijo del Hombre. En el versículo 32 el Señor dijo: Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Juan 13. El Hijo glorificó al Padre al hacer su voluntad, es decir, al consumar la obra que el Padre le confió. Para entenderlo mejor, leamos Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. La crucifixión fue la obra que el Padre le confió a Jesús, y cuando Judas llevó a los soldados para apresar al Señor, incluso sin saberlo, comenzó el proceso de la crucifixión y el proceso de la glorificación del Hijo del Hombre. Hoy ocurre el mismo principio. ¿Cómo podemos glorificar al Padre? Haciendo lo que Él determinó. Si hacemos la voluntad de Dios, obedeciendo a la palabra profética, nosotros lo glorificaremos. En Juan 17 leemos: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En la eternidad pasada, antes que Dios creara todas las cosas, el Hijo estaba con el Padre en la gloria. Allí, Él era glorificado con el Padre, ya que en la gloria es Dios mismo. Cuando somos recibidos por Dios, somos glorificados. Sin embargo, si el Hijo ya estaba en la gloria del Padre, ¿por qué en Juan 17 Él le rogó al Padre para que lo glorificara? Eso fue necesario porque el Hijo se hizo hombre por causa de nosotros. Él vivió una vida perfecta aquí en la tierra, sin ningún defecto, sin ninguna mancha. En su vivir humano, Jesús no podía fallar. Él no podía vivir ni un segundo de acuerdo con su propia voluntad. No podía hablar una palabra que no fuera de Dios. El hombre Jesús tenía que santificarse a sí mismo, porque Dios es santo. Jesús tuvo que vivir una vida perfecta, una vida de justicia, de pureza, de unidad con Dios. Entonces, en el umbral de su muerte, Él le pidió al Padre que lo glorificara. El Hijo ahora no es solo el Hijo de Dios, sino también el Hijo del Hombre. Ningún hombre había sido glorificado por Dios. Ningún hombre había sido recibido hacia adentro de Dios. Jesús murió como hombre y Dios lo resucitó.
Hechos 13:33. Pues aprobó su humanidad. Y cuando Dios lo aprobó, también lo glorificó, recibiéndolo hacia adentro de sí mismo. Juan 20:17. Dios recibió a un hombre hacia adentro de él, el hombre Jesús. Al hacerse hombre, comenzó el proceso para que Jesús llegara a ser el Hijo primogénito de Dios. A partir de ese momento, la humanidad entró en él. Como Hijo de Dios, Jesús ya tenía la glorificación. No necesitaba ser glorificado, pero tuvo que pasar por el proceso de glorificación por causa de su humanidad. Juan 17:5. ¿Qué es esta glorificación? Es que Dios recibe al hombre Jesús hacia adentro de sí mismo. Cuando Jesús dijo, y enseguida le glorificará, Juan 13:32, él quiso decir que ese proceso comenzó en aquel momento y solo terminaría cuando el Padre recibiera al hombre Jesús hacia dentro de sí mismo. En el momento en que Dios recibió al Hijo del Hombre, a Jesús, hacia dentro de sí, abrió una puerta para la humanidad. Ahora todos nosotros podemos ser glorificados en Dios por medio de Jesús, porque Él fue primeramente glorificado con Dios mismo. Dios permitió que Cristo pasara por todo ese proceso a fin de recibir al hombre hacia adentro de la gloria, hacia adentro de sí mismo. Hoy la humanidad de Jesús está incorporada en Dios, es decir, nuestro Dios, el creador del universo, posee la humanidad de Jesús dentro de sí. Esto es glorioso. Oh Señor Jesús.